la canasta se pulverizó. Yo solo estoy haciendo fuerza con la mano, el motor debe hacer mucha más. Bueno amigos, acá estamos con una Benelli TNT 25 y hoy vamos a mostrarles acá cómo vamos a solucionar un problema que tenemos juego en la canasta de embrague. O sea, tenemos ruido en la canasta de embrague. Cuando sentíamos ruido, saqué la tapa, que es la que va acá, la que de frente, no toda la tapa, la que va acá, y noté que esto estaba con bastante juego. Y ahora les muestro dónde estaba el juego que tenía esta canasta de embrague y cómo la desarmé. ¿Tá? Así que vamos ahí a la canasta y les voy a mostrar acá. Bueno, lo primero les voy a mostrar el defecto y después les cuento cómo lo desarmé. Lo voy a armar acá y les cuento eso. Bueno, como ven acá ya le puse los resortes, la chapa y todo lo que lleva. Acá en esta parte de acá es donde van metidos estos remaches, ¿verdad? Van metidos acá y van por el otro lado, acá van cerrados, ¿tá? Como yo los remaches los retiré, que son estos que los saqué, que les cuento cómo, para cerrar el embrague voy a poner estos tornillos que hice, ¿tá? Lo aprieto con esto y ahora les muestro cómo estaba él originalmente y lo que le voy a hacer. Bueno, ahí yo lo tengo todo armado y apretado, como si fuera, como si lo sacan de la moto, ¿está? Como viene ahí. Bueno, este es el juego que ellos agarran, a ver si lo ven ahí. Y puesto en la moto allí, se ve mucho más, a ver si lo puedo encontrar por acá, que ustedes toman referencia a algo y ven el juego que tiene el engranaje con respecto a la canasta. Esto es lo que hace ruido. Si bien, o sea, esto funciona como un shock, cuando usted está quieto esto no tiene que hacer ruido, porque si no cuando la moto modera, el golpeteo hace ese tac 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 que escuchan, es eso. ¿Ah? Ahora les voy a mostrar dónde se genera este juego. Para mostrarles eso lo voy a volver a desarmar. Bueno, esto, cuando usted acelera la moto, que la fuerza viene de la punta del cigüeñal, empuja para un lado, ¿verdad? Para un sentido. Cuando empuja para allá, esto amortiguan, ese empuje lo amortiguan, para que no sea un contacto directo y proteger las piezas, ¿verdad? Que no se rompan, que no sufran tanta fatiga. Y acá son las guías para los lados que corren, para un lado tanto como para el otro. Porque cuando ustedes cortan el gas o el acelerador y la fuerza viene desde la rueda hacia el motor, va a trabajar en el otro sentido. Así que trabaja tanto para allá como para acá amortiguando, ¿no? Esto es lo que hace de shock o damper, ¿tá? Si ven los resortes, hay 6 resortes acá. Si prestan atención va a haber uno acá donde está la mueca esta, que este resorte es de sección más fina y más blandito. Este es el que hace la primera amortiguación de ese movimiento, ¿tá? Si ustedes se fijan acá ahora, cuando yo saque esto, ven que ahí el resorte quedó enganchado este resorte acá. Si se fijan, todos estos cavidades son todos iguales, ¿ven? Donde está este acá, perdón, este un poquito más chico, perdón, y estos son todos iguales. Ven que ese tiene esa posición que va ahí, ¿tá? Este acá entra más corto, por eso que este es el que, como que digamos, que hace la preamortiguación. Esta arandela acá lleva una arandela cónica, como ustedes pueden ver, que esa arandela cónica es lo que hace que no tenga juego axial en este sentido, de arriba a abajo, ¿verdad? Porque esto no puede quedar apretado, porque si queda apretado con el remache y la canasta, esto no podría hacer este movimiento, ¿verdad? De amortiguar. Por eso lleva esta arandela que hacen que le quiten esa holgura, pero a su vez quede flotando libre allí, ¿verdad? Bueno, estos son los otros resortes, lo que yo les digo. Ven que van calzados a presión acá. Y miren la sección del resorte, lo diferentes que son. Uno finito y el otro grueso, ¿ven? ¿Qué sucede acá? Que estos resortes, si ven, dijimos que ese que entra justo calza acá, estos otros acá, tienen juego, ¿ven? El juego que tienen. Y ese juego que tiene este primario, que es lo que hace ruido, que todos los resortes quedan teniendo juego acá, ¿verdad? Entonces cuando este se debilita o se aplasta, sea porque haya levantado mucha temperatura el embrague o una cosa de ese, ya no cumple la función de preamortiguar este contacto acá, y por eso queda haciendo ruido el embrague. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente: el que estaba acá, este resorte que estaba acá,
Lo voy a cambiar de posición. Lo voy a poner acá. Y acá voy a poner, como si vieron que estos son todos iguales, pero este es un poquito más angosto. Y voy a poner uno de los gruesos, lo voy a poner acá. Y ahí voy a terminar de sacarle el juego ese que tiene, ese golpeteo. Y vamos a probar a ver cómo funciona eso. ¿Está? ¿Qué es lo que voy a hacer? Otra cosa antes de armar esto. Miren que les voy a mostrar una cosa. Aunque no lo crean, tiene una posición. Opa, no se caiga. Están temblando. No tiemble que yo estoy asustado. Que tiene una posición. Y tienen que fijarse de que quede bien centrado. Porque solo anda en un lugar solo. Si se fijan acá. Perdón, lo estoy poniendo acá. ¿Ven? Si se fija ahí. Queda libre y queda perfectamente centrado acá. Ustedes vieron acá los rebordes. Acá. Perdón que le estoy enfocando más. ¿Ven los rebordes acá? Ahí queda todo perfectamente alineado, todos los agujeros. Ahora yo lo voy a rotar. Y van a fijarse lo que va a pasar. Lo voy a poner en el otro. Y ahí vieron que entra igual. Pero fíjense si yo lo pongo en el medio, como tiene que ir. ¿Ven que quedan desfasados? Empiezan a quedar desfasados. Vamos a probar en la otra posibilidad, porque hay 3 posibilidades de ponerlo. Vamos a probarlo en la otra. Y en la otra, acá, como pueden ver, ni siquiera calza. No lo puedo calzar. Ni siquiera lo puedo entrar. Y miren el desfasaje que le queda. Acá abajo. Y allí toda la vuelta, ¿ves? Que no entra. Y aparte, la corredora queda sobre un costado. Para que entre, yo lo tendría que poner ahí. Me cuesta horrible, ahí. No entra, ¿tá? Así que tengan cuidado cuando vayan a armarlo esto. De ponerlo en la posición que dijimos que era esta, ¿tá? Así que acá, donde iba el resorte flaco, el que hace la preamortiguación acá, vamos a poner uno gordo de esto. Y los otros vamos a armarlo como estaban, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí. Miren que hacen fuerza estos resortes. ¿Ven? ¿Y qué pasa ahora? Yo por más que le haga fuerza, y eso que me falta otro resorte, ya no tengo ese juego ahí. No lo tengo. Sigue estando amortiguado porque es un resorte, pero este resorte, al ser más duro y no tener ese juego, o sea, no deja que el embrague quede saltando allí, ¿tá? Para desarmar esto se preguntarán, ¿cómo hice? Para desarmar esto, acá el remache queda asomando para acá arriba, ¿verdad? Este remache queda asomando acá arriba. Y si se fijan, tiene como un rebaje allí. Yo primero agarré una mecha, le hice un punto para centrar la mecha, o la broca como le dicen en algunos lados, y hice una entradita ahí, para hacer de guía para una mecha más grande. Y comí la cabeza del remache, o sea, la parte que viene aplastada, hasta ver donde apoya el remache, ¿verdad? Cuando liberé, digamos, comí la cabeza, la parte donde está hinchado el remache, ahí lo empujé con un perno y abajo puse un dado acá abajo, otro dado acá y otro dado acá. Y ahí le pegué. Espero que les muestro. Agarré 3 tubos de esto y lo apoyé, ¿verdad? Apoyé un tubo acá, el otro ahí y el otro en el otro lado. Tienen que tener mucho cuidado con esto porque es muy delicado el aluminio y lo pueden partir, ¿verdad? Lo apoyan allí y después agarran un punto que lo voy a buscar. Acá lo que yo le decía, lo marqué con un punto al remache arriba, le pasé una mecha finita allí para hacerle la entrada y después le pasé una mecha más grande para comerle la cabeza, ¿verdad? Después que lo tuve ahí, lo apoyé allí. Ven que tengo una punta roma, redondo ahí que no lastime nada. Lo apoyé acá, ¿verdad? Ahí en el remache y le pegué para abajo. Siempre tiene que estar bien apoyado y siempre pegando el remache. No le peguen a otro lado porque lo van a partir, ¿tá? Y así fue como lo desarmé. Cuando lo desarmen se van a encontrar con todo esto que yo ya les mostré. Los resortes, este engranaje y toda esa historia allí. Bueno. Ahora les voy a contar algo del motor allí. Porque a ustedes, como pasó a mí, le va a pasar a ustedes. Ya les muestro eso. Bueno, los que muchos se preguntarán, ¿por qué no saqué esta tapa? Saca esta tapa y desarma por el embrague por ahí. ¿Para qué va a desarmar tanto desarme? Que hay que sacar la manguera del agua, hay que sacar el aceite, hay que sacar un montón de cosas. Sacar los plásticos. Si el embrague saliera por acá, sería un golazo, porque no hay que desarmar absolutamente nada. Solo sacar la tapa y con ahí lo pueden desarmar.
Pero hay dos problemas. Uno, que el embrague no sale por acá, por la cadena de la bomba de aceite. Y otro problema, que no tienen, se dificulta un poco para agarrar el núcleo y poder aflojar la tuerca. Y ahora les muestro eso, cuidado que hay que tener con la cadena de la bomba de aceite. Si ven acá el engranaje, ven que engrana allí directamente acá, y este es el piñoncito de la bomba de aceite. Y miren cómo va. Vamos para el motor. Bueno, si ven acá, este es donde va el engranaje de la bomba de aceite, ¿verdad? Que es impulsado por esa cadenita que yo les mostré. ¿Ven cómo va acá? Ahí va la bomba de aceite. Y ustedes ya, más de uno ya se ha dado cuenta cuál es la dificultad acá. La dificultad es la siguiente. Que esto va acá así. Y tienen que aflojar el tornillo que va acá. Lleva un tornillo 6 milímetros. Y miren cómo va. Va así. Y ahí tienen que buscarle la vuelta al engranajecito. Allí para que calce, ¿verdad? Esperen que se me engranó con la punta del cigüeñal. Ahí. Bueno. Ahí lo tienen que canchar, ¿está? Como vieron, no es muy fácil. Ahí está. Y allí va la cadena de la bomba de aceite. Por eso no lo pueden sacar por acá. Y mucho menos aguantarlo para desarmar. Para desarmarlo, ya les muestro. Acá va el núcleo, ¿verdad? Acá va la canasta. Vamos a ponerlo ahí. Si lo logro hacer entrar. Ahí. ¿Está? Me falta la arandela que va ahí atrás, que ustedes la van a encontrar allí. La tuerca que lleva allí en la punta, de ahí en el eje primario, es una tuerca común. Es rosca derecha, no rosca izquierda, es rosca común. Y como ven, no tiene ningún freno. No, esa bolladura que se usa en muchas motos japonesas, en Yamaha, eso que hay una máquina que la prensa, la cierra y la deja trabada. O a veces tienen, ¿cómo es? Un pegamento químico, un trabarrosca químico, ¿verdad? Esto no trae nada. Viene la tuerca así nomás. Y es rosca derecha normal, ¿verdad? Va roscado acá. Yo igual cuando lo fui a desarmar, por las dudas lo calenté con una pistola de calor. Y me encontré con que no tenía nada. Que va puesto así nomás. Para aguantar acá, para aflojar esta tuerca, ¿verdad? Si ustedes van a aflojar, lo que va a pasar es que va a girar. Ahí no van a poder aflojarlo. Entonces, lo agarran con una pinza como esta. Si no, lo otro es hacerse la herramienta. Que con discos viejos de esto, agarran un par de discos, lo sueldan, le ponen un mango y también lo pueden agarrar. ¿Ves? Esto va agarrado acá. Lo trancan acá, ¿verdad? Que tranque bien en las ranuras allí. Vamos a ver si lo podemos enfocar bien. ¿Ven cómo va agarrado allí traba en las ranuras? Allí, traba en las ranuras. Después que lo tienen trabado ahí, lo agarran con una llave fija acá y lo afloja. ¿Está? Así lo desarmé yo. Bueno, ahora le voy a explicar cómo yo lo voy a armar sin los remaches. Porque ya los remaches los saqué, ¿verdad? Bueno, para armarla. Lo primero, la arandela plana, la que estaba acá, va acá contra el aluminio, contra la parte de la canasta. Y la arandela cónica, esta, vieron que la parte bombé va hacia el centro, la parte plana va hacia afuera. Esta parte, la parte, digamos, bombé para arriba, apoya. Ven que no traje el primario. Acá estamos con el primario. Ven acá que tiene la marca. Y si ven que está como fuera del centro la marca, ven ahí donde apoya la arandela. ¿Por qué queda fuera del centro? Porque acá la arandela esta no es lo suficientemente grande en diámetro para que se calce allí. Vieron que no calza. Ni el centro tampoco es lo suficientemente chico como para que quede agarrado en el coso. Entonces, tiene que ponerla ahí y cuando lo vayan a apretar, fijarse más o menos que quede lo más centrado posible. Es así como vino, así está de fábrica, o sea, nunca se tocó esto. Bueno, acá, vamos a explicar la otra parte. Acá, yo le hice rosca, le pasé acá un macho 7x1. Cuando saqué los remaches, estos remaches son de 6,5 creo que son. Ahora los midamos, 6,5. Yo el agujero no lo toqué, no le hice absolutamente nada, no le pasé mecha, no le pasé nada de nada. Así como saqué el remache, le pasé el macho 7x1 y quedó al pelo la rosca. Este es el tornillo 7x1 y acá no enroscan, ¿está? Y ahora voy a explicar una cosa de los tornillos. Así que ya explicamos lo de la arandela, cómo van. La plana va acá abajo. La cónica mirando para arriba.
Y ahí ya ponemos los resortes y ponemos la otra parte, ¿verdad? Esto no le voy a mostrar cómo lo armé porque ya se lo expliqué, ¿verdad? Va así y tiene una posición esto, que va en el que va centrado, ¿verdad? Ahí. Y ahí ponemos los resortes. Voy poniendo los resortes, así no se aburre. Bueno, ahí este es el resorte. Este, el blandito que estaba acá en esta concavidad, dijimos. Saqué el duro que estaba acá, lo pasé para ahí que entra justito y les quita el juego. Y el blandito se lo puse en el lado opuesto al que saqué el otro, ¿verdad? Ahí está. Y acá esta pieza es totalmente indiferente. Estos espacios miden todos exactamente lo mismo. Busca el calibre. Acá estamos con el calibre, ¿ven? Miden todo 26 milímetros. Todos miden 26. No hay ninguno diferente. ¿Vieron? Opa, que se me abrió ahí. Todos 26. ¿Tá? Igual, si quieren, hagan una marca y lo dejan en el mismo lugar donde estaban. En este caso, estaba así puesto hacia acá en este. ¿Tá? Lo presentan allí. Siempre para armar los resortes, eso se pueden ayudar con un martillito de goma. Que es lo más fácil, no lastima nada ni rompen nada. ¿Tá? Ahí quedó. Me falta poner los tornillos. Vamos a decir los remaches, ya van como 3 veces, le voy a decir qué medida tienen los remaches, siempre me olvido. Los remaches miden 6,30 miden los remaches. Y yo le pasé el macho 7x1. Este de acá pasa las roscas. Bueno, vamos a poner los tornillos y ahora les cuento otro detalle de los tornillos. Detalle importante. Enroscamos ahí. Voy enroscando. Bueno, ahí ya tengo todos los tornillos puestos. Si se fijan, vieron que este está más bajo, este es más bajito todavía y este está como viene de fábrica. Y ven cómo queda del otro lado. ¿Qué pasa? Si bien allá en el motor tenemos mucho espacio entre la parte de atrás y lo que hay atrás, que no roza a ningún lado, no habría problema en dejar la cabeza así del tornillo. No sería ningún problema. Pero mire lo que pasa. El problema es que tenemos la cadena. La cadenita allí. Y la cadena, como pueden ver, a ver si logro ahí. Ven que el tornillo, vamos a dejarla colgando allí. Yo voy a dejarlo lo más recto posible. Ven ahí. Y ven que la cadena roza allí. ¿Ah? ¿Cómo sabemos qué tolerancia darle para que no toque la cadena? Es muy fácil. Porque yo me fijé en los remaches antes de sacarlo a ver cómo estaban. Y el plano, ven, el plano este del coso, ponen una regla donde sea y se fijan que el tornillo no apoye, no toque ahí, ¿ven? A ver si logro enfocar, ahí el tornillo, ¿ven? Este tornillo me quedó medio torcido, cortado, ¿ven? Este no tocaría, este estaría espectacular, está a la misma altura que el remache. Si se fijan, este es el remache, ¿ven el remache? El espesor del remache, y fíjense el espesor del, a ver si logramos enfocar ahí, del tornillo, ¿ven? Quedó igual. Bueno. Este otro. A ver si lo logramos enfocar. Es difícil enfocar, mostrarle. Ahí. Ven que este me quedó un pelito alto. Todavía me queda bajarlo. ¿Ah? Por eso le mostré uno. Miren cómo queda. Si lo ponen, queda muy alto. Este todavía le falta un poquito y este me quedó muy bajo. Me quedó torcido en realidad ese. ¿Cómo hice yo para cortarlo? Les muestro. Hay 3 posibilidades de cortarlo. Yo les muestro la que me resultó mejor. Esta técnica es bastante limpia. O sea, puse el tornillo allí, a la altura que lo quería cortar, y le di con la sierra acá, ¿verdad? Lo puse allí, usé el plano de las 2 mesitas y le di, ¿verdad? Ahí lo corté así. Que el tornillo ese, después que lo corté, lo acomodé un poco con la lima, pero no lo pude acomodar mucho porque me fui muy para abajo. Entonces ya me iba a quedar con poca cabeza, ¿ven? Este fue el que yo corté. Y si se dan cuenta, bien que un lado me quedó finito y otro lado me quedó grueso. Y si lo dejaba bien plano con la lima, me iba a quedar muy poca cabeza el tornillo. Entonces no lo iba a poder apretar. O se podía cortar, ¿verdad? Así que esta técnica medio que la descarté. Después pasé a la siguiente técnica. Ya les muestro. Bueno, en la siguiente técnica, el tornillo, antes de cortarlo en el largo, que vamos a medirlo eso antes que yo me olvide, le puse 2 tuercas. Y después la ajustan entre ellas las tuercas, ¿verdad? Que funcione de contratuerca. ¿Para qué esto? Porque yo las voy a agarrar en el taladro.
y el mandril, para no lastimar el hilo de la rosca, y después cuando lo metan allá, lastimen el aluminio, lo metan acá, ¿bien? Lo agarran allí y acá apretan. Opa, para el otro lado. ¿Tá? Y después con la ayuda de una piedra de banco, como en mi caso acá, allí, vamos a prenderla y le voy a mostrar cómo la voy rebajando. Bueno, ahí les muestro como hice. Ahí la piedra y acá le voy dando con el taladro. Voy girando y le voy dando. Y ahí lo vamos gastando. Y cada tanto enfriamos un poquito el tornillo. Ahí. Y le damos. Y seguimos dando. ¿Ven? Y tienen que apretar el mandril y apretar bien la tuerca, porque puede pasar eso. Y póngase lente porque le puede entrar dentro de un ojo. Bueno, así lo van rebajando, ¿verdad? Hasta que llegan al espesor justo que ustedes quieran. ¿Ah? ¿Vieron eso que pasó recién? Por eso hay que usar lente, hay que usar todo eso, asegurar bien la herramienta. Yo ahora lo hice medio a lo bandido para mostrarle a ustedes y vieron, casi hago macana. Bueno, el largo del tornillo, vamos a medir eso que me olvidé de medir eso. Bueno, el largo de la rosca del tornillo. El largo de la rosca son acá 10, 11, 12, 13 milímetros. ¿Tá? El largo de la rosca 13 milímetros. Y acá el ancho es de 2,5. Así que tienen que dejarle la altura de la cabeza de 2,5 y de 13 de rosca. Y trae originalmente, él trae 4,5. O sea que tienen que sacarle 2 milímetros a la cabeza del tornillo para que les quede bien. Bueno, para armarlo usan algún trabarrosca químico para poner allí. Los Tite, cualquier marca, yo que sé. Como es, Travasil, cualquier cosa es. Ponerle los Tite ahí. Acá lo ponen. Y de torque yo a este tornillo le voy a dar 1,3 kg más o menos. ¿Da? Con el otite y todo. Y después de darle el torque ese, tienen que agarrar. Tienen que usar algo firme, ¿no? Yo acá tengo un tocho de fierro, ¿verdad? Ponen un tocho de fierro allí, lo que sea. Acá lo apoyan bien ahí. Siempre con cuidado de no doblar ni partir nada. Y acá lo remachan. Con alguna puntita o algo lo remachan. Agarran una punta, un punzón allí, acá y le van dando y le van remachando. Está pegando firme. Yo ahora no lo voy a remachar porque voy a hacer un tornillo, tengo que rebajarle la cabeza y uno tengo que hacerlo un poquitito más largo que me quedó corto. Y ya cuando tenga todo pronto, ya armo, doy torque, pongo el otite y armo allá en el motor. Y a probar a ver cómo quedó esto. Espere que no les mostré acá cómo quedó esto. Si ven, bueno, lo que pasa es que es difícil mostrarle que estoy haciendo fuerza yo por la cámara ahí. Si ven, no tiene nada de juego quedó. Nada de nada. ¿Está? Así que vamos a probarlo, vamos a armarla y vamos a ver cómo quedó eso. Otra cosa muy importante antes que armen. Fíjense en esto, muchachos, siempre que desarmen. Acá lleva el tamiz. Este es el filtro de la bomba aceite. Si bien tiene un filtro de aceite de papel que va acá en la tapa, este también siempre retírenlo y límpienlo. Nunca no pierdan la oportunidad cada vez que sacan la tapa de embrague de limpiar el tamiz este. ¿Ven? Ahí sacan el tamiz. Este también es el que tienen que limpiar. Y fijarse que no tenga ninguna suciedad. ¿Ven? Este, por suerte, está bastante limpio. Ahí apenas tenía una cosita. ¿Da? Este vamos a dejarlo afuera para limpiarlo. Y no se olviden de ponerlo cuando lo arman. Otra cosa. Otro detalle muy importante. Cuando saquen la tuerca y saquen todo, acá en la punta, acá adentro, en la varilla de empuje, lleva esta munición. Esta munición va acá adentro. ¿Tá? Tengan cuidado de cuando saquen, retiren el embrague, el empujador. El empujador este que va acá. Allí. Ve que esto va acá. Y entre medio de esta punta, ve que ahí donde apoya la munición esta. Y allí adentro, que ahora lo empujé, va esta munición. Cuando retiren para atrás, generalmente traen la munición con ustedes para este lado. Y puede pasar que la munición caiga y que caiga por acá o acá y se vaya para adentro del motor y no la puedan sacar. Y eso es una gran macana. Así que tengan especial cuidado con la munición. Y cuando van a armar, fíjense que esté. ¿Ah? Después repasen.
que las tuercas no se hayan aflojado, que no estén ninguna, tanto el balanceador como la punta del cigüeñal. Y después en la tapa de embrague ya les muestro que hay que tener otros cuidados más ahí también. Bueno, acá en la tapa de embrague, la junta la pueden usar las veces que quieran. Siempre y cuando la pongan y la saquen con cuidado no hay problema, porque es una junta de chapa y una junta muy bien hecha. ¿Tá? El embrague deja su duda, pero la junta está bien hecha. Otra cosa, siempre fijarse que este retén esté sano, esté perfecto en condiciones, porque acá es por donde entra la presión de aceite a la punta del cigüeñal. ¿Tá? Acá, cuando desarmen, tengan cuidado. Acá, por donde sube la presión de aceite, vieron que acá va el filtro de aceite que va metido del otro lado, ¿verdad? Del lado abajo. Acá va el filtro de aceite de papel. Acá lleva esta guía y esa guía acá lleva un horrín, ¿tá? Para que esto quede estanco allí. Esa guía es la que va acá, que entra acá abajo. ¿Vieron? Esa guía y ese horrín asienta acá en este rebaje que tiene. ¿Tá? Eso es muy importante. Y después, no se olviden, acá el caño del agua, donde va el agua, lleva un horrín también, lo ponen allí. ¿Tá? Todos esos detalles tienen que tener cuidado. Y otro detallecito más que le voy a contar sobre de los tornillos del embrague es lo siguiente. Lo que les contaba es lo siguiente. Después que rebajen el tornillo van a ver que le va a quedar muy poca pared al tornillo. Muy poquito donde agarrarlo. Y los dados, en este caso la cabeza es 11 milímetros. Vieron que todos los dados tienen un rebaje. Es como un chanflecito así. Entonces agarra muy allá abajo el tornillo, ¿verdad? Vieron que este va a ser finito y ustedes van a apoyar el dado, va a agarrar muy poquito. Si quieren, agarren otro dado que tengan por allí y hagan lo siguiente. Pásenlo en la piedra, ¿ven? Y que quede con la mayor cara posible. Y traten siempre que el dado sea un dado hexagonal. No agarren un dado estriado. Que el dado estriado lo van a redondear. Si no, no lo van a poder tocar correctamente. Y ahí vieron que entra justo. ¿Tá? Este dijimos que íbamos a darle 1,3 kg o 13 newton. Y esta tuerca, la punta de ahí del eje primario, este lleva 60 Nm o 6 kg, ¿tá? Que va apretado ahí. Este no lleva lotite, no lleva ninguna abolladura, no lleva ninguna chapa seguro, no lleva nada. Que me extrañó muchísimo que estuviera puesto así. Y así va a estar porque así vino de fábrica y así dice que va en el manual. Así que vamos a hacerle caso a los ingenieros, que paso son ingenieros y estudiaron. Y no son burros como yo, que soy un mete llave nomás atrevido. ¿Tá? ¿Qué otra más cosa? Algo más iba a agregar. Ya me acordé lo que iba a agregar. Que ahí en mi canal, si se fijan, hay varios videos sobre Benelli. Cómo conectar escáner, cómo solucionar el tema de problema eléctrico, de carga, cómo cambiar retén de la bomba de agua, que también es un problema de ella. En fin, hay un lote de video ahí. Bueno, le faltaba lo más importante del video, mostrar la armada y cómo quedó eso. Así que la vamos a aprender. Vamos a poner el teléfono ahí cerca del embrague, a ver si escuchamos algún ruido. Y voy a tratar de tapar el escape lo más que pueda para escuchar el motor. Porque tiene un escape allí que hace un poco de ruido, así que lo voy a tapar con un trapo. Y vamos a escuchar a ver cómo suena ahí. Vamos a ver, vamos a cruzar los dedos a ver cómo salió toda esa maniobra. Vamos ahí. Bueno, ahora voy a tapar el escape y vamos a ver si se hace un poco menos de ruido y podemos escuchar el motor. Por lo pronto no se escucha ningún ruido. Eso es lo máximo que puedo tapar el escape para que no haga ruido. Los ruidos por celular y eso son un poco mentirosos, no dicen mucho, pero se escucha muy silencioso el motor. Voy a tapar un poco el escape que se ahogue. Ahí está. Bueno, parece que quedó. Bueno, parece que quedó resultado el tema del asunto del embrague allí. Lo que queda mostrarle es la prueba, o sea, andando, a ver si hace ruido. El tema que andando no lo puedo grabar, es muy difícil y el sonido queda muy mal. Quise grabarlo antes de desarmar todo, pero no hubo chance, no queda. Para que ustedes se percataran del ruido. Pero el ruido andando es cuando ustedes lo aceleran, hace como un claqueteo, hace clac, 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 clac. Y el ruido del embrague, así que
Vamos a probar eso y ya les cuento a ver si se les fue o no el clac clac clac. Bueno amigos, ahí fui a dar una vuelta y parece que quedó todo bien, no hace ruido ni nada de embrague. Si lo pueden escuchar ahí, no hace ruido ninguno. Así que tuvo éxito la reparación. Bueno gente, como siempre podemos y molestamos ahí, aprenden todo allá abajo, compartan, suscríbanse, todas esas cosas. Eso ayuda un montón. Nos estamos viendo en un próximo video.